Desde 1996, la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, o Ley 7600, pretende garantizar el acceso de las personas con discapacidad al transporte y la movilidad segura. En su artículo 43, esta ley expresa que los establecimientos de servicio al público que cuenten con estacionamiento deberán ofrecer un 5% del total de espacios destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Por otro lado, el artículo 45 sostiene que los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesibles y adecuados a las necesidades de todas las personas. Sin embargo, más de 20 años después de su creación, esta ley no se cumple y las instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no contaban con las facultades para fiscalizar su aplicación y sancionar a quienes la incumplían. Ante este contexto, el pasado 1 de noviembre se presentaron 2 decretos para reforzar el uso de los estacionamientos y la accesibilidad al transporte público, y para la creación de un servicio de certificación de la discapacidad. Precisamente porque creo que tenía la ley 7600 y su reglamento algunas debilidades que ahora con el nuevo decreto hemos tratado precisamente de subsanar, y sobre todo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que es que coloca mayores multas, también dispone del número de parqueos y asigna responsabilidades. Desde el señor que está en un centro comercial debe vigilar, porque si no a ese centro comercial, ahora con el nuevo decreto se le puede establecer una sanción igual al inspector de tránsito, igual al Ministerio de Transportes. Entonces, el haber a través del decreto sentado responsabilidades va a facilitar precisamente el cumplimiento, que eso tenía, como decía anteriormente, una debilidad en la ley 7600. Estos decretos los hemos construido con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, muy especialmente con la viceministra de Transportes, con el CONAPDIS y la Presidencia de la República. En ellos aseguramos el número de estacionamientos que se requieran para la población con discapacidad y deben de ser supervisados por el Ministerio. El primero de esos decretos establece criterios técnicos mínimos que los concesionarios de transporte público deben cumplir para garantizar la movilidad segura de la población con discapacidad. Además, se incorpora como obligatorio en el Manual de Revisión Técnica Vehicular que toda unidad de transporte público colectivo disponga mínimo de 4 asientos preferenciales y cuente con un espacio para el transporte de una persona usuaria de silla de ruedas. El decreto también aclara la cantidad de espacios mínimos de parqueo que deben existir en todo estacionamiento público y privado de atención al público, y asigna al Viceministerio de Obras Públicas y Transportes para fiscalizar su cumplimiento. En el nuevo decreto, como señalaba anteriormente, establece el número de espacios disponibles para las personas con discapacidad según el tamaño del parqueo, y así van a ir estableciendo. Ese es un elemento importante. Y luego el poder el inspector de tránsito multar como nos multan cuando hacemos cualquier infracción, eso va a ser de acatamiento inmediato. Entonces eso también nos da una posibilidad, porque el señor de un parqueo puede, el que distribuye puede llamar al tránsito, si alguien o cualquier ciudadano o ciudadana lo podemos hacer, si miramos que alguien que no tiene discapacidad está ocupando, entonces podemos llamar al tránsito y de una vez se le establece la multa. Al igual, todo lo que es transporte público debemos de mirar que las unidades de buses tengan suelo antideslizante, que se tenga una rampa correspondiente, que tenga realmente los sonidos para la población sorda, para que sepa las paradas conforme vamos anunciándolas, y además de eso que tenga los espacios designados. Todo esto debe pasar por la acreditación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que los buses puedan circular. Para cumplir con lo indicado en este decreto, las concesionarias de transporte público contarán con un plazo de 1 año. Por otro lado, el segundo decreto presentado por la Presidencia se refiere al servicio de certificación de la discapacidad. A través de ese servicio se certificará la discapacidad de la persona y se emitirá un documento que será utilizado para acceder a beneficios de salud, educación, empleo, entre otros. Para el sector transporte, este documento facilitará el acceso de las personas con discapacidad a espacios de parqueo, sin importar el vehículo en que se estén transportando.
En un primer momento habíamos pensado precisamente, y como está ahorita incluso para la restricción, es que la persona presenta las placas de los vehículos, pero en este momento lo que estamos ideando es que ojalá nada más sea con el que presenten el tipo de deficiencia, ¿verdad? Por medio de un certificado médico, la fotocopia de la cédula, en el caso de los papás, y que esos dos documentos sean los que nos ayuden para extender el carnet o sticker de uso de la placa, sin necesidad precisamente, como decía antes, de que sea uno o varios vehículos únicamente en el que se pueda transportar. Para hacer uso de los parqueos, para entrar a San José en las horas de restricción que pueden hacer las personas con discapacidad, desde el CONAPDI se va a otorgar precisamente un tipo de sticker que yo lo llevo, o sea, para no quedar totalmente identificado. Si no viajo en este vehículo, no me puedo subir en otro porque no voy a tener el acceso. Entonces va a ser un tipo de sticker que estamos diseñando precisamente, o de fiche o carnet, como lo queramos llamar, pero que se coloca en un lugar visible mientras la persona con discapacidad está transportándose, pero que de igual manera lo puede usar en otro vehículo. En eso precisamente, a raíz del decreto, estamos en el diseño de este documento. Este documento puede solicitarlo a la persona con discapacidad, su familia o su garante de igualdad jurídica. Para esto, se debe presentar un certificado médico, constancia o epicrisis emitida por la Caja de Seguro Social o por un médico especialista. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, es el ente encargado de emitir este documento y uno de los responsables de educar a la población y generar conciencia sobre el acceso de la población con discapacidad a la movilidad segura. Entonces, eso yo creo que le va a dar mayor agilidad, pero sobre todo interpelar siempre al respeto a que las personas con discapacidad puedan tener acceso a esos parqueos y que no los utilicemos quienes no los requerimos. Empieza por un proceso precisamente de concienciación que tenemos que hacer todos y todas las costarricenses.